Buenas noches a todos. Hola, Dios, no sé, Margot, es más fácil decirle ese nombre. Si me escuchas, Margot, si me escuchas, si me escuchas, hola, hola Luz. Ah, sí me escuchas, qué bueno. Pero si me escuchas, Luz, ¿me escuchas? Yo no las escucho. Ah, bueno, menos mal que sí me escuchas. Entonces, si algo me vas escribiendo y yo voy hablando. Bueno, buenas noches a todos. La idea de hoy es trabajar los temas que vamos a ver en el quiz de la próxima clase, ya sea para unos el sábado y para otros el domingo. Luz, no sé qué pasó con Luz. Ah, ya está Luz otra vez. En general les fue muy bien en la descripción de los peligros, pero sí hay personas que deben como afianzar más ese concepto, como es la forma de describir el peligro y que cualquier persona lo pueda entender. Porque nosotros decimos gases, sí, pues dentro del medio nosotros vamos a saber que eso es un peligro, pero si decimos que no hay capacitación, que no hay un adecuado almacenamiento, que no hay un adecuado transporte, que no se lleva el etiquetado correcto de las sustancias químicas, que no se hacen los exámenes médicos de ingreso ni los periódicos, eso sí son peligros, ¿cierto? De tal manera que cualquier persona que lo lea lo sepa entender. El examen va a constar de dos partes. Una que es nuevamente describir peligros. Yo voy a llevar un pendón, un pendón con, con un área económica. Y ya ustedes me van a describir yo creo que coloquemos por el tiempo de 4 a 5 peligros que se ven en la imagen. Eso hay hartísimos peligros, ¿sí? Está la imagen ahí y ustedes lo describen. Tienen que ensayar, tomar una profesión y empezar a escribir, a escribir. El peligro no es la máquina, pero la máquina sin guardas, la máquina sin mantenimiento, la máquina mal colocada, mal soportada, una mala manipulación de la máquina, falta de capacitación del empleado en el uso de la máquina, falta de experiencia o ya exceso de confianza o jornadas laborales extensas en el uso de la máquina, eso sí es un peligro. Entonces tenemos que aprender a describir. Les doy una pista, es del área de la salud. El dibujo, la imagen, igual como el que hicimos pues en la clase, que había una fotico en algunos grupos, en los otros los dejé tema libre, pero coloco la imagen y ya ustedes empiezan a describir. Atención a pacientes, puede ser un peligro, ¿cierto? Atención a pacientes, pero si colocamos que el profesional no tiene el cuadro de vacunas completo,
eso sí es un peligro, porque él está expuesto a diferentes enfermedades, o que no tiene la capacitación, o que no tiene el entrenamiento, o que tiene problemas laborales, o tiene problemas con sus compañeros. Eso sí sería un peligro para el desarrollo de su labor. No saber manejar los pacientes, ¿sí? No tener el entrenamiento adecuado para manejar cierto tipo de pacientes. Eso sería un peligro. Y normalmente a nosotros no nos entrenan para eso. Nos entrenan es para hacer cosas, pero no para entender el comportamiento de las personas, y ahí es donde ocurren los accidentes. Lo digo personalmente. Un paciente alterado, un paciente nervioso. Una compañera, creo que de ustedes, fue que contó que un paciente psiquiátrico le había amputado un dedo a un compañero de ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no nos entrenan ni nos capacitan para atender ese tipo de pacientes, para entender el comportamiento de las otras personas. Entonces, esa sería una parte del examen. La otra parte del examen sería del texto, ¿sí? El texto, que es diagnóstico de factores de riesgo relacionados con la accidentalidad de mano en trabajadores de una empresa refresquera. La idea es que lo lean varias veces, ¿sí? Y identifiquen los factores de riesgo que tiene que ver con accidentalidad de mano. Ahí en la parte inicial, que habla de la introducción, empiezan a hablar sobre múltiples estudios y sacan unas conclusiones: que normalmente se accidentan más los hombres que las mujeres en la mayoría de los casos de los artículos que enuncian, que tiene que ver mucho que ver los factores psicosociales, como en la organización del trabajo, jornadas extensas o actividades largas, ¿cierto? La falta de capacitación, la falta de entrenamiento, porque dicen que los más jóvenes se accidentan más fácil que los que llevan más experiencia. Como todas esas características básicas que nombran de los factores de peligro. Y ya que nos toca la labor de nosotros como administradores, crear las formas de control de esos peligros para evitar y para que disminuya la accidentalidad en la mano. Entonces, no solamente leer el texto y saber cuáles son los tipos de factores de riesgo que tiene que ver con la accidentalidad de mano, sino como administradores, qué métodos, ¿cierto?, vamos a establecer tanto en el medio, en la fuente, como en el individuo. Entonces, es también analizar el texto. No sé si alguna de ustedes puede hablar o me puede escribir. Voy a prender aquí la luz. Que así puedo ver mejor el texto. Es importante como ellos hicieron el estudio, ¿cierto? Que fue un estudio observacional, descriptivo, longitudinal. O sea que tomaron una industria, ¿cierto?, refresquera, a los vendedores, pero no es un tipo de vendedor normal, sino que es un vendedor que distribuye. Uno normalmente ve en las páginas de empleo que dice conductor, vendedor. Entonces, ¿cuál es el cargo? Hacen la función de conductor, distribuyen, fuera de eso venden y fuera de eso recaudan dinero. Entonces, es una cantidad de tareas con un sueldo que no es proporcional a la actividad. Y según en este artículo, ¿cierto?, alguno de los estudios dice que eso influye sustancialmente la baja remuneración y hace que aumente la accidentalidad. Nos muestra las cantidades económicas que se pierden cuando un trabajador se accidenta.
Entonces, si nosotros le podemos dar a entender eso al empresario, que no solamente está cuidando la salud del trabajador, sino que se está cuidando el bolsillo del mismo, nos va a poner un poquito más de atención. Y no lo digo yo, ni lo dicen ustedes, sino que le dicen los artículos científicos, ¿sí? Estudios que se han hecho a través del tiempo. Mire que este artículo tomaron un espacio de tiempo grande, ¿cierto? Del 2007 al 2009 y utilizaron 206 ayudantes y 81 agentes. Entonces, el grupo poblacional fue grande. Entonces, eso nos da una seguridad de esa información. Es algo que está fundamentado. Fuera de eso, en el marco teórico, ellos enumeran y enumeran diferentes estudios relacionados con ese tema. Entonces, de cada uno de esos peligros, nosotros tenemos que tener planeado cómo lo vamos a controlar. Y me estaba enredando ahorita cuando les estaba hablando del método, que fue observacional, descriptivo y longitudinal, a través del tiempo. Y ellos primero dividieron actividades y peligros, y luego lo dejaron simplemente con los que tenían que ver con lesión de mano y muñeca. Pero es exactamente como nosotros hacemos la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Tenemos que hacer la actividad con la tarea, y eso fue lo que ellos hicieron. Y ahí nos empezaron a describir los peligros, nos hablaban de los físicos, nos hablaban de los biológicos, nos hablaban de los ergonómicos, que son los biomecánicos, y los psicosociales, que era la parte organizativa. No sé si los hombres se accidentan más que las mujeres, son más cuidadosas en las actividades que los hombres. De todas formas, no vimos cuántos hombres o cuántas mujeres, porque puede ser que no lo dice el artículo. Se describe la identidad con las enfermedades, porque es mucho más fácil identificar un accidente que las enfermedades, porque las enfermedades es con el tiempo y no es con una enfermedad. Sí, es que no sé de a dónde viene el abuso. Tú estás sin micrófono, Julia está sin micrófono, pero hay una que dice admin, está con micrófono. Toca que la de admin le quite el eso. Eso, o que le bajen el volumen allá. Eso, ya quedamos mucho mejor. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En la parte de las accidentalidad y de las enfermedades. Por eso es que las ARL siempre, cuando uno trabaja por una ARL, le disminuye los peligros que generen accidentalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ven, lo que se ve diariamente y lo que les afecta a ellos económicamente. Pero nosotros también tenemos que pensar en el trabajador, que él se va a enfermar y que no se va a dar cuenta que es por culpa del trabajo. Y un punto que me pareció importante que hablan en la introducción es que los países desarrollados se accidentan menos que nosotros, ¿sí? Posiblemente por la facilidad que ellos tienen a la capacitación. Mire que uno acá para educarse tiene que hacer 500.000 esfuerzos, y en países desarrollados la educación es gratuita, pues tienen un alcance de la educación diferente a nosotros, o la capacitación para ellos es mucho más importante que lo que es para nosotros, porque las diferencias son grandes.
¿cierto? Las diferencias son grandes en el porcentaje de la accidentalidad. Los jóvenes se accidentan más, pero para mí es más por la falta de experiencia, ¿cierto? Cuando uno ya hace una actividad, muchas veces ya más o menos uno conoce y se cuida más de los peligros, muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de odontología, yo hice una revisión de la literatura de accidentes y enfermedades laborales en odontólogos y los que se accidentan mucho más fácil son los jóvenes, ¿sí? Los recién graduados, que ya los odontólogos que tienen mayor experiencia. Entonces, mire que en esa parte coincidimos en el punto. Hablan, ¿cierto?, sobre las condiciones de seguridad, los factores de origen físico, químico, biológico, ergonómico, características del trabajo y organización del trabajo. Dicen puntos básicos: por qué se accidentan las personas, por distracción, por mal uso de los elementos de protección personal, que eso uno lo ve, eso es pan diario, con la careta acá, el tapabocas acá, los guantes en otro lado, no hacen el debido uso de los elementos de protección personal, no los capacitan a uno para cómo tiene que cuidarlos o mantenerlos, falta de capacitación y entrenamiento, jornadas prolongadas, quien no ha trabajado más del tiempo justo, a uno lo contratan por un tiempo, pero termina haciendo cantidades de trabajo adicionales, que eso le generan una cansancio y puede hacer que usted se accidente fácilmente. No tener estándares de trabajo, ¿cierto?, de procedimientos, saber uno qué va a hacer, cómo lo va a hacer, que esos estándares estén escritos, que sean comunicados y que los empleados lo entiendan. Bueno, esta máquina se va a hacer este procedimiento, se conecta, tiene que tener tanto, tiene que estar en tal posición, se tiene que primero chequear, se tiene que conocer los riesgos. No se hacen, y cuando se hacen, solamente se hacen en un papel para cumplir con la normatividad, pero no se comunica al trabajador y no se verifica que el trabajador sí sepa cómo manejar la máquina, cómo hacer el procedimiento. Eso lo hacemos en odontología, ¿cierto? La Secretaría de Salud nos pide siempre los procedimientos. Si va a hacer una resina, ¿cómo lo va a hacer? Si va a hacer una exodoncia, ¿cómo lo va a hacer? Y eso normalmente queda escrito, pero pregúntame si eso se socializa entre el auxiliar, entre los distintos profesionales. No, están las cartillas, están guardadas ahí en el computador y una carpeta impresa, pero no se socializa con esos estándares. Ejecución de actividades nuevas, se cambian las máquinas, se cambian los procesos, no hay capacitación y ahí es donde ocurren los accidentes. Una enfermedad previa, independientemente, el trabajador era epiléptico y cuando le hicieron los exámenes médicos preocupacionales no dijo nada, se quedó callado y se fue a trabajar en una panadería, en una de esas máquinas donde pasan y ablandan el pan. Le dio un ataque, cayó encima de esa máquina, se dio duro en la cabeza. ¿Por qué? Porque él no dijo. Esas enfermedades previas que se tienen que decirle al trabajador, que por mucha necesidad hay que decir, o que era diabético, o que sufría de hipoglicemia, o que sufría de triglicéridos y colesterol, se subió a una escalera y se mareó y se cayó. ¿Por qué? Porque eran enfermedades previas que le impedían hacer esa actividad, pero por la necesidad del trabajo se quedaron callados. Velocidad en la ejecución de la tarea, cuando son muchas en producción, por ejemplo, en, en costura, en confección, no, que es que necesitamos la producción porque ya viene Navidad, porque nos pidieron, empiece a cortar, a cortar, a cortar. Eso nos puede generar un accidente porque por la velocidad, por la premisa de elaborar esa tarea. El exceso de confianza, eso ya le pasa pues a la gente que ya lleva mucho tiempo y dice, ay no, si eso nunca me ha pasado a mí y yo lo he hecho así, yo no he tenido que ponerme careta ni nada, yo no me he enfermado, a mí no me ha pasado nada, nunca me va a pasar. Y mentiras que después le pasa, porque por el exceso de confianza. Que mucha gente ha muerto por exceso de confianza. Tiene que ir a levantar algo. Ay, no, es algo pequeñito, entonces yo que me voy a poner el arnés, yo que me voy a... Si eso es aquí facilito para coger, y ahí se cayó y se dio el golpe en la cabeza y hasta acá fue. Entonces, el exceso de confianza también lo enumera el artículo. Manejo manual de cargas.
falta de capacitación, falta de capacitación. No doblamos las piernas, no recogemos la caja como era debido, que no se puede jalar, sino que hay que empujar. No tenemos el entrenamiento, lo cogemos como pueda y ahí es donde vienen los accidentes y las enfermedades a largo plazo. Y movimientos repetitivos, entre otros, que eso es mucho, pues es lo que normalmente nosotros hacemos, los movimientos repetitivos. Bueno, ¿qué más en esta parte me gustó? Al final del texto, al final del texto me nombran al final en las conclusiones, aquí está, al final, habla de 5, esto. Mostró que las etapas del proceso productivo con mayor riesgo para los accidentes de manos son 5. La salida de la planta al primer punto de venta, la descarga y carga manual de los productos, la etapa de recopilación de envases y cajas vacías, recorrido de la ruta, descarga y recarga de productos de la unidad al término de la jornada. Hablaban de los accidentes de tráfico, ¿cierto? De los que iban y repartían en moto, en carro, tenían discusiones entre el vendedor y el que recogía, pues me imagino, el dinero. ¿Dónde está esa parte? Esos 5 puntos que están en la parte final. Y hay una parte que me dicen lo del accidente de tránsito, el de la moto, el de cargue y descargue, el del cuando hablaban de las actividades y tareas donde generaban los accidentes. Ah, mira, acá está. Exposición a fuerzas mecánicas, eso lo dicen en México, sufren de caídas, excesos de esfuerzos, el ocupante del automóvil lesionado en un accidente de transporte, contacto al calor o sustancias calientes, agresiones, ocupante de la camioneta o furgoneta en un accidente de transporte, exposición a fuerzas mecánicas animadas y ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por accidente de transporte. Ya después ellos lo enfocan ya especialmente a la mano y hacen una clasificación y lo colocan en la parte amarilla y hacen lo mismo, la evaluación de dosis-respuesta, o sea, de lo que se hace para controlar esos peligros y si esos controles para esos peligros han funcionado o no, que eso normalmente es lo que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos lo que es la matriz de peligro, pero no evaluamos si esos controles fueron efectivos o no. Montamos controles, escribimos en un papel, hacemos los estándares, pero nunca lo ponemos en práctica y lo evaluamos si eso sí disminuyó o no la accidentalidad. ¿Por qué? Porque hasta ni siquiera llevamos los indicadores, como para nosotros poder comparar. A veces en muchas partes ni siquiera se hace el reporte de accidentes de trabajo, entonces no tenemos la información, eso fue un incidente, eso no fue nada, eso que va a ir a perder tiempo a la PS. Por eso, eso dejemos así y mire que se va perdiendo mucha información. Es crear la cultura del reporte, porque no en todas partes se maneja eso. Y un punto adicional, factores psicosociales, jornadas mayores de 8 horas y menores de 14, aumentan la probabilidad de sufrir accidentes.
laborales. Ese texto me parece muy enriquecedor porque a pesar de que se enfocan en la mano, en el marco teórico hablan de la accidentalidad y las enfermedades laborales en general. Mira, y dicen que los que más se accidentan las manos, hablan aquí, pues según los estudios que tienen ahí en México, son los de la fábrica de alimentos. Y ya le sigue la agricultura, la química y la metalúrgica. Uno nunca pensaría que en el proceso de alimentos son los que más se les suenan las manos. Y sí, ahí está. ¿Cierto? Y nos dicen la proporción. Y esto es un número muy grande que la OIT nos diga que aproximadamente 270 millones de accidentes están relacionadas en el trabajo y hay aproximadamente 2 millones de muertes cada año debido a la misma causa. Son valores muy grandes, 270 millones de accidentes. Y son los que están reportados, ¿cierto? Nos dicen los tipos de lesiones, ¿cierto? Las agudas, cortaduras. Pero pues lo que más me interesa a mí es que nosotros sepamos identificar cuáles son esos peligros y nosotros cómo los vamos a controlar. ¿Cómo vamos a verificar que los trabajadores utilicen bien los elementos de protección? ¿Cómo vamos a hacer que en la parte organizacional, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, en la parte organizacional, sobrecarga postural. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que los trabajadores no sufran sobrecarga postural, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que no hayan relaciones laborales interpersonales conflictivas? ¿Cómo vamos a hacer para que el ruido no vaya a afectar a nuestros trabajadores? Vamos a hacer mantenimiento de máquinas, vamos a cambiar de máquinas, vamos a utilizar elementos de protección personal. Entonces, de cada ese peligro que nos indica el texto, ya sea los resultados que ellos vieron o los que se ven en el marco teórico, estos son los que vemos en la empresa de refrescos, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, contaminación ambiental, ¿por qué? Porque si ellos van en la parte de transporte. Organización laboral, ritmo acelerado de la actividad de jornada mayor de 8 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para disminuir, para controlar ese riesgo? La parte de vibración, porque eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que son todos los factores de riesgo físico, ¿sí? Entonces, entre esas está la parte de vibraciones, ¿sí? Bueno, está la parte biológica de mordeduras por caninos, está que no se utilizan los elementos de protección. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal? ¿Sí? ¿Me regalan un segundito, por favor? Bueno, ahora sí. Entonces empezamos a mirar, ¿cierto? Mordeduras de caninos, o sea, todo lo que tenga que ver con mordeduras es de riesgo biológico. Yo por eso siempre coloco la serpiente, el alacrán. Todo eso va incluido en riesgo biológico. Uno siempre piensa que no, que el punzón, que el corte, no. Mordedura de animales va incluido en el riesgo biológico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar eso? Si le vamos a incluir entre el cuadro de vacunas la antitetánica, la antirrábica. ¿Por qué? Porque en cualquier lado uno puede encontrar un perro que lo vaya a morder, y más si ese tipo de actividad. Falta de capacitación en el manejo de cargas, uso de elementos de protección.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en eso? ¿Cómo los vamos a capacitar? Lo vamos a capacitar 15, 20 minutos antes de la jornada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Mire que actos inseguros no emplean los guantes, entonces muchas partes están describiendo que no están usando los elementos de protección. La radiación UV, ¿cierto? Cambios climáticos, porque si son refrescos, quién sabe si utilizan de esos carros con termo, o sea, con esos carros fríos, ellos tienen que entrar, subir, bajar, no sabemos cuáles son las condiciones, pero si ahí lo colocan, dice que alimentos de la calle, les podemos proveer el almuerzo en la empresa. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, ahí está cada una de las etapas y los factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Identificar los peligros, la tarea. Entonces, yo les voy a colocar una imagen de un centro de salud y vamos a describir 5 peligros, ¿sí? 5 o 4 peligros. Ya el otro punto es describir estos peligros que nos dice el texto y ya el otro punto sería cuáles van a ser los métodos que nosotros vamos a establecer para ese factor de riesgo que describe. Por ejemplo, dice sobrecarga postural, movimientos repetitivos. ¿Yo qué haría? Yo qué haría capacitar, que no se puede levantar más de tanto el peso seleccionado, ¿cierto? Entre hombres y mujeres les voy a dar el peso que son de acuerdo al sexo, los capacito cómo levantarlo, si pesa más de eso, les sugiero que lo levanten de a 2 compañeros, que no por hacer las actividades rápidas vamos a incumplir las normas de seguridad o procedimiento seguro. Vamos a hacer eso en la parte de capacitación en el trabajador. Le vamos a dar los elementos de protección personal adecuados, como guantes, botas, vamos a llevar el control de esa entrega, vamos a llevar y vamos a vigilar que el trabajador se lo coloque y que el trabajador no lo vende y lo cambie por otro más viejo. Vamos a capacitarlo, vamos a establecer estándares, ¿cierto?, de manipulación manual de carga. Si sobrepasa eso a tal peso, ¿cierto?, vamos a utilizar una máquina que nos ayude a levantar cierto peso, porque estamos hablando pues ya de una fábrica grande de refrescos. Entonces vamos a manejar pues volúmenes grandes de mercancía. Eso es lo que se me viene pues en la parte de sobreesfuerzos, en la parte biológica, vacunación y capacitación. Eso es en la parte biológica, pues en la parte de que un perro lo muerda o que eso es lo que nombran ahí. Ya en la parte psicosocial, yo ya tengo que hacer el cronograma de las jornadas de trabajo, que no se extienda, ¿cierto? Saber y programar los recorridos para las ventas o la distribución, porque eso depende de que mi trabajador se enferme o no, y eso me va a generar gastos. Que utilice los elementos de protección, que hagamos el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas, que cambiemos una máquina. ¿Por qué? Porque ahí también me habla de ruido. Entonces, todas esas máquinas que están ahí, o les voy a colocar protectores auditivos y voy a verificar que el trabajador lo utilice, o voy a colocarles un separador o un aislador de ruido a la máquina que me está generando la bulla. Eso ya es la parte de ingeniería, ya en la fuente. Entonces, es inventar y escribir, ¿sí? Es como para empezar a desarrollar, identificar peligros, identificar controles. ¿Cuál otro? Acá nos hablaban.
objetos cortopunzantes, me imagino que es la parte de la gestión de residuos sólidos, ¿cierto? Si se corta, si se corta o si se rompe una botella de vidrio, saber dónde dispensarla, cómo colocar, cogerla, que hay que cogerla con guantes, que hay que dispensarla en el lugar que es, porque si se cortan es porque se está haciendo mal el proceso, lo botan donde no debe ser, no hacen los cuidados necesarios para la botella, ¿cierto? Que no lo dice el artículo, pero que uno se puede inventar y crear en esa parte. Entonces, siempre como que tengan en cuenta cuáles son los peligros que dice el texto para ver qué medidas podemos generar de prevención. Yo creo que ya la tienen clara qué es lo que vamos a preguntar la próxima clase, ¿cierto? Del texto. ¿Cierto que les pareció enriquecedor el texto? ¿Quién me responde ahí? Margot, Juliet, el texto, ¿cómo les pareció el texto? Sí, estaba bueno, ¿cierto? Es fácil de leer. Eso sí, antes del examen vuelvan y mírenlo, subrayenlo y ya van con la respuesta lista. Ah, bueno, yo voy a seleccionar tal peligro. De ese peligro, ¿qué le puedo acomodar para control? Entonces ya tienen listo las respuestas que ya saben, bueno, voy a describir peligros en el sector salud porque yo voy a poner, yo creo que es un hospital, sí, creo que es un hospital. Peligros. Ya leen el texto, señalan todo lo que son los peligros y ya ustedes van pensando formas de control. Entonces, ya desde que lo lean y hagan la tarea en la casa, ya no les va a quedar de sorpresa, sino que ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y pues eso era todo lo que les quería compartir, los que le quería compartir el día de hoy. Ya en la próxima clase tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que hacer el quiz inicial y vamos a ver todo lo que son los factores de riesgo físico, ruido, vibración, radiación ionizante, radiación no ionizante, y se me faltó. Ruido, vibración, radiaciones, son hartas. Se me fue la paloma. Radiación ionizante. Ah, temperaturas extremas, sí, me faltaba mucho. Temperaturas extremas, ¿cierto? Tanto calor como frío. Y podemos hablar del texto. Ay, sí, me quedé sin sonido eso. Y podemos hablar un poquito del artículo que era del cuestionario. Y hablamos un poquito y ya se nos acabó la clase y ya diría, para la próxima, la siguiente sería el texto en inglés, sería el texto en inglés y creo que veríamos condiciones de seguridad, no, veríamos riesgo biológico, riesgo químico, factor de riesgo biomecánico y psicosocial. Y ya ustedes, por favor, vayan haciendo sus grupos, me van diciendo qué área de trabajo van a realizar para que empiecen a hacer la matriz y podamos trabajar y que todo no nos quede para última hora. Que recuerden que va a valer el 15% del examen final, que es para que vayan trabajando y no lo vayan a dejar para última hora. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego. ¿Hago alguna duda? Sí, ya al menos ustedes no van a las ciegas del examen, ya tienen una idea, ya no va a ser como a secas. Chao, gracias.